La joven que traía la respuesta a mis oraciones. María del Carmen, una mujer de 70 años, vivía en un pequeño y acogedor barrio donde todos se conocían. Desde que enviudó hace varios años, su vida había cambiado drásticamente. Antes, su hogar estaba lleno de risas y voces familiares, pero ahora solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared, marcando el paso lento del tiempo. Sus hijos vivían lejos, y su única compañía diaria era el recuerdo de los momentos compartidos y las oraciones que recitaba con devoción. Cada mañana, María del Carmen se levantaba temprano, preparaba su café y se sentaba junto a la ventana a rezar. A pesar de la soledad que la rodeaba, encontraba consuelo en sus rezos, sintiendo que cada palabra la acercaba a Dios. Su mayor preocupación era su nieto, Javier, quien había caído en una espiral de problemas que lo alejaban cada vez más del camino correcto. María del Carmen sabía que las fuerzas físicas ya no le permitían hacer mucho, pero su fe permanecía intacta. La iglesia del barrio, con su fachada sencilla pero llena de historia, se había convertido en su refugio. Cada día, sin importar el clima, María del Carmen caminaba hasta la iglesia y se arrodillaba frente al altar. Allí, bajo la luz tenue de las velas, cerraba los ojos y rezaba por la salvación de su nieto. Su petición siempre era la misma: una señal, un milagro, algo que pudiera cambiar el destino de su querido Javier. El padre de la iglesia, que la conocía desde hacía años, siempre la saludaba con una sonrisa cálida. Aunque no hablaban mucho, él sabía lo que pesaba en el corazón de María del Carmen. Le ofrecía su bendición diaria, y ella respondía con una mirada de gratitud. Sin embargo, a pesar de sus constantes visitas y oraciones, María del Carmen empezaba a sentir que el tiempo se estaba agotando, y que sus rezos tal vez nunca recibirían respuesta. Una tarde, después de rezar, María del Carmen decidió quedarse un poco más en la iglesia. Las bancas estaban vacías y el silencio era casi absoluto. Mientras contemplaba las imágenes sagradas, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Fue en ese momento cuando notó la presencia de una joven, ocupada organizando los folletos en la entrada. No la había visto antes, pero algo en ella llamó su atención. La joven, con una sonrisa amable y una energía que irradiaba calma, se acercó a María del Carmen y le ofreció su ayuda. Aunque al principio la señora se mostró reservada, pronto se sintió a gusto con la presencia de la joven. Hablaron brevemente sobre la iglesia y los servicios que ofrecía, pero María del Carmen no pudo evitar sentir que había algo especial en esa chica. Esa noche, al regresar a casa, María del Carmen pensó en la joven que había conocido. Había algo en ella que le daba paz, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Sin saberlo, había comenzado un camino que la llevaría a descubrir que, a veces, las respuestas a nuestras oraciones pueden llegar de las maneras más inesperadas. Javier, el nieto de María del Carmen, había sido un niño alegre y lleno de vida. Desde pequeño, mostraba una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, al entrar en la adolescencia, su vida comenzó a dar un giro inesperado. Influenciado por malas compañías, comenzó a tomar decisiones que lo alejaron de su familia y lo sumergieron en un mundo oscuro y peligroso. A medida que pasaban los años, Javier se hundió más en los problemas. Dejó de estudiar, comenzó a faltar a casa por días enteros, y eventualmente, se vio envuelto en actividades que lo pusieron en la mira de las autoridades. María del Carmen se enteraba de las noticias de su nieto a través de rumores en el barrio y llamadas esporádicas de su hijo, que intentaba mantenerla al margen para protegerla del dolor. Pero cada vez que escuchaba su nombre, sentía un nudo en el estómago. Una noche, mientras María del Carmen preparaba la cena en su pequeña cocina, recibió una llamada de su hijo. La voz al otro lado de la línea era tensa y llena de preocupación. «Mamá, Javier está en problemas serios», dijo con un tono que le hizo estremecer. Su hijo le explicó que Javier había sido arrestado por un delito menor, pero que su comportamiento estaba empeorando, y las autoridades le daban un ultimátum: o cambiaba de rumbo, o enfrentaría consecuencias mucho más graves. María del Carmen se quedó en silencio, sujetando el teléfono con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su corazón latía con fuerza, y sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «No sé qué hacer, mamá»,
continuó su hijo, desesperado. He intentado todo, pero parece que nada lo hace reaccionar. Está perdido, y no sé cómo ayudarlo. La impotencia de su hijo era palpable, y María del Carmen sintió una oleada de dolor al darse cuenta de que ni siquiera él, su propio padre, podía salvar a Javier de su destino. En los días siguientes, la situación de Javier se convirtió en el tema de conversación en el barrio. Las miradas de los vecinos se llenaban de compasión cuando veían a María del Carmen en la iglesia, sabiendo lo mucho que sufría por su nieto. Sin embargo, detrás de esa compasión también se escondía el temor de que Javier nunca pudiera redimirse. Los cuchicheos aumentaban cada vez que una nueva noticia sobre él llegaba a oídos de todos. A pesar de las circunstancias, María del Carmen mantenía la esperanza, confiando en que aún quedaba una chispa de bondad en su nieto, una chispa que podría ser avivada si encontraba la manera correcta. Un día, mientras María del Carmen se dirigía a la iglesia, se encontró con una vecina en la esquina de la calle. Era una mujer joven, madre de 2 niños pequeños, que siempre había sido amable con ella. «¿Cómo estás, doña Carmen?», preguntó con un tono amable, aunque sus ojos mostraban preocupación. María del Carmen respondió con una sonrisa débil, y la joven, después de una breve pausa, añadió: «Escuché lo de Javier. Lamento mucho lo que está pasando. Si necesita algo, no dude en decirme». María del Carmen agradeció el gesto, pero las palabras de la joven resonaron en su mente durante todo el trayecto a la iglesia. Se dio cuenta de que la situación de Javier era conocida por todos, y eso la hizo sentir más vulnerable que nunca. Mientras caminaba, su mente se llenó de recuerdos de Javier cuando era niño, la imagen de un niño inocente y sonriente que ahora estaba en peligro de perderse para siempre. La desesperación la invadió, pero también sentía que no podía rendirse. Necesitaba seguir rezando, buscando esa señal, ese milagro que pudiera salvar a su nieto. Cada día, María del Carmen llegaba a la iglesia con el corazón cargado de preocupaciones, pero también con una fe inquebrantable. La iglesia era su refugio, un lugar donde podía abrir su alma sin miedo, confiando en que sus oraciones llegarían a donde debían. Se arrodillaba frente al altar, bajo la mirada serena de la Virgen, y cerraba los ojos para comenzar su plegaria. El murmullo suave de su voz resonaba en el silencio de la iglesia, mezclándose con el tenue sonido de las velas ardiendo. Mientras rezaba, el rostro de Javier aparecía en su mente con una claridad dolorosa. Veía a su nieto como era antes, un niño curioso que la llenaba de orgullo, y después, como era ahora, atrapado en una vida que lo estaba destruyendo. Las palabras salían de su boca con fervor, pidiendo no solo por la salvación de Javier, sino también por la fortaleza necesaria para no rendirse, para seguir luchando a su manera. Un día, mientras terminaba su oración, sintió que alguien se arrodillaba a su lado. Abrió los ojos y, girando la cabeza, vio a la joven voluntaria que había conocido días atrás. La chica también estaba en oración, con las manos juntas y los ojos cerrados, como si compartiera con ella una devoción similar. Aunque la presencia de la joven era nueva para María del Carmen, le resultó reconfortante. Había algo en su serenidad que le transmitía paz, una paz que necesitaba desesperadamente. Al terminar sus oraciones, la joven se levantó y le sonrió a María del Carmen. «¿Puedo acompañarla a casa?», preguntó con una amabilidad que tocó el corazón de la señora. María del Carmen, sorprendida por la oferta, asintió. Juntas, salieron de la iglesia y caminaron por las calles tranquilas del barrio. Durante el trayecto, la joven le habló de su vida, de cómo había comenzado a trabajar como voluntaria en la iglesia para ayudar a otros y encontrar un propósito más profundo. María del Carmen escuchaba atentamente, sintiéndose cada vez más cómoda en su compañía. Había algo en la forma en que la joven hablaba, con una sencillez y una sinceridad que la hacía sentir menos sola. Mientras caminaban, la joven se interesó por la vida de María del Carmen, y la señora, sin entrar en muchos detalles, le habló de Javier, de cómo él era su mayor preocupación y de cómo rezaba todos los días por un milagro que lo salvara. La joven la escuchó con atención, sus ojos reflejando una comprensión genuina. Cuando llegaron a la casa de María del Carmen, la joven se despidió con una sonrisa cálida, prometiendo que la acompañaría de nuevo otro día.
Al cerrar la puerta detrás de ella, María del Carmen sintió un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que las cosas no habían cambiado, que los problemas de Javier seguían siendo graves, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en su lucha. Había alguien más que, aunque no lo dijera directamente, estaba dispuesto a apoyarla. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María del Carmen reflexionó sobre su encuentro con la joven. Se preguntó si su presencia en la iglesia, y ahora en su vida, era una señal de que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Tal vez, pensó, la ayuda que tanto había pedido estaba empezando a llegar, pero de una manera diferente a la que había imaginado. Con esa esperanza en el corazón, cerró los ojos y se durmió, soñando con un futuro en el que Javier pudiera encontrar su camino de regreso. Al día siguiente, la joven voluntaria, que se llamaba Lucía, apareció nuevamente en la iglesia. María del Carmen ya había terminado su oración y estaba sentada en una de las bancas laterales, contemplando el altar. Lucía la vio desde la entrada y, con una sonrisa, se acercó a ella. «Buenos días, doña Carmen», saludó con su habitual amabilidad. María del Carmen respondió con una sonrisa cálida, agradecida por la compañía inesperada. Lucía se sentó junto a ella, y tras un breve silencio, comenzó a hablar de su día. Le contó cómo había empezado a organizar un grupo de apoyo en la iglesia para jóvenes que enfrentaban situaciones difíciles. «Muchos de ellos necesitan orientación y alguien que les escuche», explicó con seriedad. María del Carmen la escuchaba atentamente, notando la pasión con la que Lucía hablaba de su labor. Le recordó un poco a sí misma cuando era más joven, llena de energía y ganas de ayudar a los demás. «¿Y cómo te va con ese grupo?», preguntó María del Carmen, genuinamente interesada. Lucía sonrió y asintió. «Va bien, pero es un trabajo difícil. No todos están dispuestos a aceptar la ayuda, y a veces es frustrante verlos tropezar una y otra vez». Su voz se tornó un poco más grave, como si esas experiencias le pesaran en el corazón. «Pero no me doy por vencida. Creo que todos merecen una segunda oportunidad, incluso si ellos mismos no lo creen». María del Carmen sintió una punzada de esperanza al escuchar esas palabras. Recordó a Javier y se preguntó si Lucía podría ayudarlo, si de alguna manera esa joven tan decidida y llena de empatía podría encontrar una forma de llegar a su nieto. Sin embargo, no se atrevió a mencionarlo todavía. La conversación entre ambas continuó, y a medida que hablaban, María del Carmen comenzó a abrirse más sobre su situación, sin revelar todos los detalles, pero dejando claro el peso que llevaba en el alma. Lucía, percibiendo la tristeza en los ojos de la señora, le tomó suavemente la mano. «No está sola en esto, doña Carmen. Si necesita hablar, o si hay algo que pueda hacer para ayudarla, por favor, no dude en decírmelo». María del Carmen la miró, conmovida por la sinceridad en la voz de Lucía. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien de verdad estaba dispuesto a estar a su lado, no solo como una amiga, sino como un apoyo real en su lucha diaria. Esa tarde, Lucía la acompañó de nuevo a casa. Durante el camino, ambas compartieron historias de sus vidas, creando un vínculo más fuerte con cada palabra. María del Carmen sentía que, aunque no sabía cómo, Lucía estaba destinada a tener un papel importante en su vida. Llegaron a la casa de la señora y antes de despedirse, Lucía le prometió que regresaría al día siguiente. María del Carmen asintió, sintiéndose más tranquila al saber que tenía alguien con quien contar. Al cerrar la puerta detrás de Lucía, María del Carmen se quedó un momento en silencio, apoyada en la puerta. Las palabras de Lucía resonaban en su mente: «No está sola». Esas palabras le daban fuerzas, le hacían creer que tal vez, solo tal vez, el milagro que tanto había esperado no estaba tan lejos. Con ese pensamiento, se dirigió a su pequeña sala y se sentó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso en su corazón era un poco más liviano. Los días pasaron, y la amistad entre María del Carmen y Lucía se fortaleció. La joven visitaba a la señora casi a diario, y con cada visita, las conversaciones se volvían más profundas. Lucía, con su carácter sereno pero decidido, se había ganado la confianza de María del Carmen, quien ahora veía en ella no solo a una amiga,
sino a alguien con la capacidad de ayudar a su nieto. Sin embargo, a pesar de la cercanía entre ambas, María del Carmen aún no se atrevía a pedirle ayuda directamente. Una tarde, mientras ambas tomaban té en la pequeña cocina de María del Carmen, la conversación se dirigió hacia las dificultades que Lucía había enfrentado en su juventud. No siempre fue fácil, confesó Lucía, mientras removía lentamente su taza. Hubo un tiempo en que yo misma me perdí. Cometí muchos errores, me alejé de mi familia y caí en un pozo del que pensé que no podría salir. María del Carmen la miró sorprendida, no esperaba escuchar algo así de la joven que parecía tan centrada y segura. Lucía continuó, con la mirada fija en su taza, como si estuviera reviviendo esos momentos difíciles. Fueron años oscuros, pero gracias a personas que no se rindieron conmigo, encontré el camino de regreso. Aprendí que, aunque te alejes, siempre puedes volver. Solo necesitas una mano que te guíe y la fuerza para tomarla. Sus palabras resonaron profundamente en María del Carmen, que pensaba en Javier y en lo lejos que estaba de la vida que una vez conoció. María del Carmen no pudo evitar emocionarse. Sentía que la historia de Lucía era un espejo de lo que estaba pasando con su nieto, pero aún no sabía cómo hacer esa conexión. Sin embargo, algo dentro de ella se movió, y con una mezcla de esperanza y temor, decidió dar un paso que había estado evitando. Lucía, comenzó con voz temblorosa, tengo que pedirte algo. Algo muy importante para mí. Lucía levantó la mirada, percibiendo la urgencia en el tono de la señora. Mi nieto, Javier, él está perdido. Ha tomado decisiones equivocadas, se ha alejado de todos nosotros, y no sé cómo ayudarlo. He rezado tanto, pero siento que sola no puedo hacer más. Tú has pasado por algo similar, y creo que podrías entenderlo. La voz de María del Carmen se quebró, pero continuó, necesito que lo conozcas. Tal vez tú puedas ser esa mano que lo guíe de regreso. Lucía quedó en silencio por un momento, asimilando la petición de María del Carmen. Luego, con una suavidad que reflejaba tanto comprensión como determinación, respondió, claro que lo haré, doña Carmen. Me gustaría conocer a Javier y ver en qué puedo ayudar. A veces, lo único que necesitamos es alguien que crea en nosotros cuando ya no creemos en nosotros mismos. María del Carmen la miró con gratitud, sintiendo que, después de tanto tiempo, había encontrado la respuesta que buscaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María del Carmen sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que la visita de Lucía a Javier no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una verdadera oportunidad para que su nieto encontrara el camino de regreso. Cerró los ojos, rezando en silencio, y pidió que todo saliera bien. Las palabras de Lucía, llenas de promesas de redención, resonaban en su mente, dándole la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Lucía decidió que era hora de conocer a Javier, así que una tarde, después de su habitual visita a María del Carmen, se dirigió al barrio donde él vivía. El lugar era sombrío, con edificios descuidados y calles llenas de grafitis que hablaban de la dureza de la vida allí. A medida que se acercaba a la dirección que le había dado María del Carmen, notó cómo las miradas desconfiadas de algunos jóvenes la seguían. Sin embargo, mantuvo su paso firme, determinada a encontrar a Javier. Al llegar a la puerta del edificio, subió las escaleras oxidadas hasta el tercer piso, donde Javier vivía en un pequeño departamento. Respiró hondo antes de llamar a la puerta. Los segundos que siguieron fueron largos y tensos, hasta que finalmente escuchó pasos desde el otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a Javier, un joven con el rostro marcado por la fatiga y la desconfianza. Lucía lo saludó con una sonrisa suave, tratando de no intimidarlo. Hola, Javier. Soy Lucía, amiga de tu abuela. ¿Puedo pasar? Javier, sorprendido por la visita inesperada, vaciló un momento antes de dejarla entrar. El departamento era oscuro y desordenado, con pocas señales de cuidado o vida. Lucía se sentó en una vieja silla mientras Javier se apoyaba contra la pared, observándola con recelo. El silencio entre ellos era palpable, pero Lucía decidió romperlo con una sinceridad desarmante. Tu abuela me habló mucho de ti, Javier.
Ella te quiere más de lo que te imaginas, y está muy preocupada por ti. Vine porque creo que puedo ayudarte, si tú me dejas. Javier, inicialmente reticente, no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Por qué te importa? Ni siquiera me conoces, respondió con dureza, cruzando los brazos frente a su pecho. Lucía lo miró directamente a los ojos, sin desviar la mirada. Porque yo también estuve donde tú estás ahora, confesó. Sé lo que es sentirse perdido, pensar que no hay salida. Pero te aseguro que la hay, Javier. Solo necesitas a alguien que crea en ti. La sinceridad de Lucía empezó a penetrar la coraza que Javier había construido a su alrededor. A pesar de su dureza, algo en sus palabras resonó en él. Sin embargo, no estaba listo para mostrarlo. No necesito a nadie, replicó, intentando mantener su actitud indiferente. Pero Lucía no se dejó intimidar. Sabía que este era solo el comienzo, y que ganar su confianza requeriría tiempo y paciencia. Lo entiendo, dijo Lucía con calma. No voy a presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí si decides que quieres hablar. Tu abuela tiene mucha fe en ti, y yo también quiero tenerla. No estás solo, aunque sientas que lo estás. Dicho esto, Lucía se levantó, dejando una pequeña tarjeta con su número de teléfono en la mesa. Llama cuando quieras. No importa la hora, agregó antes de salir del departamento. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, Javier se quedó mirando la tarjeta en la mesa. Su mente estaba llena de dudas y emociones encontradas. No podía entender por qué una extraña querría ayudarlo, pero algo en la forma en que había hablado lo había afectado. Aunque no estaba listo para admitirlo, las palabras de Lucía sembraron una pequeña semilla de esperanza en su corazón. Los días pasaron, y aunque Javier no había llamado a Lucía, sus palabras continuaban resonando en su mente. A veces, en medio de la noche, se encontraba mirando la tarjeta que había dejado sobre la mesa, preguntándose si realmente podía confiar en ella. Las dudas lo consumían, pero había algo en la tranquilidad de Lucía que lo inquietaba, algo que le hacía pensar que tal vez no todo estaba perdido. Una noche, después de un día particularmente difícil, Javier salió del departamento para dar una vuelta. El aire fresco de la noche le ofrecía un respiro de la claustrofobia que sentía en su hogar. Mientras caminaba por las calles desiertas, sus pensamientos se volvieron más oscuros. No podía evitar sentir que estaba atrapado en una vida que no quería, una vida que lo empujaba cada vez más hacia el abismo. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta una pequeña iglesia al final de la calle. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, y desde dentro, una suave luz dorada iluminaba el interior. Javier, impulsado por una necesidad que no comprendía del todo, entró en la iglesia. El ambiente era tranquilo, casi sagrado, y por un momento, sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Caminó hacia el altar y se sentó en una de las bancas, dejando que el silencio lo envolviera. Mientras estaba allí, escuchó unos pasos ligeros acercándose. Lucía, quien había estado terminando algunos arreglos en la sacristía, lo vio sentado solo y decidió acercarse. Javier, dijo con suavidad, sorprendida de verlo en la iglesia. Javier levantó la cabeza y la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y vulnerabilidad. No sé por qué vine aquí, confesó, su voz apenas un susurro. Solo, necesitaba un lugar donde pensar. Lucía se sentó a su lado, respetando su espacio. A veces, encontrar un lugar tranquilo es lo que necesitamos para aclarar nuestra mente, respondió ella, sin presionarlo. Este es un buen lugar para eso. Ambos se quedaron en silencio por un momento, y luego Javier habló, más para sí mismo que para Lucía. Me siento perdido, Lucía. No sé qué hacer ni cómo salir de esto. Es como si todo estuviera en mi contra. Lucía lo escuchó con atención, sin interrumpir. Sabía que estas palabras venían de lo más profundo de su ser, y no quería romper ese momento. No estás solo en esto, Javier, dijo finalmente, con una calma que emanaba seguridad. Lo primero que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo. Todos cometemos errores, pero lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. Yo estoy aquí para ayudarte,
pero debes estar dispuesto a dar el primer paso. Javier la miró, sus ojos llenos de incertidumbre pero también de una chispa de esperanza. ¿Y si no puedo?, preguntó, su voz temblando. Lucía le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Padres. Es un camino largo, pero no lo recorrerás solo. Estaré aquí para acompañarte, para guiarte si me lo permites. Tu abuela cree en ti, y yo también lo hago. Lo importante es que tú también empieces a creer. Esa noche, mientras Javier se alejaba de la iglesia, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que, por primera vez en mucho tiempo, considerara que tal vez, solo tal vez, había una forma de salir del pozo en el que se encontraba. Y esa pequeña chispa de esperanza, alimentada por las palabras de Lucía, se quedó con él mientras caminaba hacia casa. Los días siguientes fueron difíciles para Javier. Había decidido darle una oportunidad a la idea de cambiar, pero las tentaciones y las malas influencias seguían presentes en su vida. Cada vez que intentaba alejarse, algo o alguien lo arrastraba de nuevo al mismo ciclo destructivo. Sin embargo, la imagen de Lucía y las palabras que le había dicho en la iglesia permanecían en su mente, dándole una pequeña pero persistente motivación para seguir adelante. Una tarde, después de una discusión con un grupo de conocidos que lo instaban a volver a sus viejos hábitos, Javier se encontró solo en un parque. Se sentó en un banco, sintiéndose abrumado y al borde de rendirse. Sacó la tarjeta de Lucía de su bolsillo y la miró fijamente, recordando lo que ella había dicho sobre el primer paso. Sabía que no podía hacerlo solo, y aunque todavía le costaba confiar, decidió que era momento de buscar ayuda. Marcó el número con manos temblorosas, y después de unos tonos, la voz tranquila de Lucía respondió al otro lado de la línea. «Lucía, soy yo, Javier», dijo con un tono vulnerable que no había mostrado antes. «Necesito hablar. No sé qué hacer, pero quiero intentarlo. No puedo seguir así». Lucía lo escuchó en silencio, percibiendo la urgencia en su voz. «Estoy aquí, Javier. ¿Dónde estás?» Iré a verte. En menos de media hora, Lucía llegó al parque y encontró a Javier aún sentado en el banco. Se sentó junto a él sin decir nada, permitiéndole tomar la iniciativa. Javier, después de un largo silencio, comenzó a hablar. Le contó sobre las luchas internas que enfrentaba, sobre el constante tirón de su antigua vida y el miedo de no poder escapar de ella. Lucía lo escuchó con una paciencia infinita, asintiendo de vez en cuando, permitiéndole desahogarse. «Es normal sentir miedo», dijo Lucía suavemente cuando él terminó. «El cambio es difícil y aterrador, pero no tienes que hacerlo solo. Podemos tomar las cosas un día a la vez, paso a paso. Si estás dispuesto a intentarlo, yo estaré a tu lado». Javier la miró, buscando en sus ojos alguna señal de duda, pero solo encontró determinación y una promesa de apoyo incondicional. «Quiero intentarlo», dijo finalmente, aunque su voz todavía estaba cargada de incertidumbre. «No sé si podré, pero quiero hacerlo». Lucía asintió, satisfecha con esa pequeña victoria. «Eso es todo lo que necesitamos por ahora, Javier. La voluntad de intentarlo. Lo primero que haremos es alejarte de las personas y situaciones que te arrastran de vuelta. Será difícil, pero no imposible. Te ayudaré a encontrar un lugar donde puedas estar seguro y concentrarte en ti mismo». Javier se sintió abrumado por la idea, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzó a asomarse. Sabía que esto no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una salida. Mientras caminaban juntos de regreso por las calles del barrio, Lucía le explicó los primeros pasos del plan que había ideado para él. Le habló de un centro comunitario donde podría recibir apoyo, alejado de las malas influencias, y de cómo podrían trabajar juntos para que recuperara el control de su vida. Javier la escuchó con atención, sintiendo cómo la esperanza crecía lentamente en su interior. Había mucho que hacer, y el camino sería largo, pero por primera vez, no se sentía solo. Las primeras semanas en el centro comunitario fueron un desafío para Javier. Estaba rodeado de personas que, como él, intentaban rehacer sus vidas, alejándose de los errores del pasado.
Aunque al principio se sentía fuera de lugar, poco a poco empezó a notar que no estaba solo en su lucha. Había otros jóvenes con historias similares, y eso le dio un poco de consuelo. Aún así, el miedo y la tentación seguían presentes, acechando en cada rincón de su mente. Una mañana, durante una de las sesiones grupales, Javier escuchó a uno de los chicos hablar sobre cómo la música lo había ayudado a mantenerse enfocado. Inspirado por eso, esa tarde decidió buscar algo que lo motivara, algo que lo ayudara a canalizar sus emociones. Recordó los viejos días cuando solía dibujar, antes de que su vida se descarrilara. Había sido una pasión de la que se había alejado, pero que de repente sintió que podía recuperar. Con el apoyo de Lucía, quien le consiguió algunos materiales, Javier empezó a dibujar de nuevo. Las primeras líneas que trazó en el papel fueron inseguras, temblorosas, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Pero a medida que sus manos se movían, empezó a sentir una familiaridad reconfortante. Cada trazo parecía liberar una parte de la carga que llevaba sobre sus hombros. El dibujo se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresarse sin miedo ni juicio. Lucía, quien lo visitaba regularmente, notó el cambio en él. Aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, Javier comenzaba a mostrar signos de recuperación. Una tarde, mientras él le mostraba uno de sus bocetos, ella sonrió con orgullo. «Estás haciendo un gran progreso, Javier. Puedo ver que cada día que pasa, te encuentras más a ti mismo en estos dibujos». Javier, aún inseguro, bajó la mirada, pero no pudo evitar sentir una chispa de orgullo en su interior. A medida que pasaban los días, el arte de Javier empezó a mejorar, reflejando no solo su habilidad, sino también su estado emocional. Comenzó a usar sus dibujos como una forma de enfrentar sus miedos, sus errores y sus sueños. Pintaba escenarios de libertad, de esperanza y también de lucha, pero siempre con una luz al final. Era su forma de recordar que había algo más allá de la oscuridad que había conocido. Un día, mientras trabajaba en un mural para el centro comunitario, sintió una presencia familiar a su lado. Era Lucía, que lo observaba en silencio, admirando el progreso que había hecho. «Este mural es impresionante, Javier», comentó, señalando las figuras que empezaban a tomar forma. «Es como si estuvieras pintando tu propio camino hacia la libertad». Javier, con una sonrisa tímida, asintió. «Supongo que sí. Cada vez que pinto, siento que estoy dejando atrás una parte de ese viejo yo, y eso me da fuerza para seguir adelante». Lucía, orgullosa de su evolución, lo alentó a seguir adelante. «Tienes un don, Javier. No dejes que nada ni nadie te lo quite. Sigue pintando, sigue creando, y cada vez que sientas que el pasado te está alcanzando, recuerda que tienes el poder de dibujar un nuevo futuro». Javier, motivado por sus palabras, continuó pintando, sabiendo que aunque el camino fuera largo, cada pincelada lo acercaba más a la persona que quería ser. El día en que Javier terminó el mural, algo dentro de él cambió definitivamente. Al mirar la obra completada, vio no solo un conjunto de colores y formas, sino la representación tangible de su lucha, de su renacimiento. La pared que antes estaba vacía ahora narraba su historia, una historia de oscuridad, pero también de esperanza, redención y fuerza. Los rostros, las figuras, cada pincelada tenía un significado profundo, reflejando el viaje que había recorrido. Lucía llegó al centro comunitario esa tarde y encontró a Javier de pie frente al mural, observándolo en silencio. Se acercó sin hacer ruido y se detuvo a su lado, admirando la obra en toda su magnitud. «Es hermoso, Javier», dijo suavemente, con la voz cargada de emoción. Javier asintió, pero no dijo nada, su mirada fija en el mural, como si estuviera procesando todo lo que significaba para él. «Has recorrido un largo camino», continuó Lucía, «y has llegado mucho más lejos de lo que imaginabas». Javier, con los ojos brillantes, se volvió hacia ella. «Nunca pensé que pudiera cambiar, que pudiera encontrar algo bueno en mí mismo», confesó, su voz quebrándose ligeramente. «Pero tú y mi abuela nunca dejaron de creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Este mural es para ustedes. Es mi manera de agradecerles por no rendirse conmigo». Lucía sintió como las lágrimas llenaban sus ojos, pero las contuvo,
sabiendo que ese era el momento de Javier. María del Carmen, que había sido llevada al centro comunitario por Lucía para una sorpresa, apareció detrás de ellos. Cuando vio el mural, se llevó una mano al pecho, abrumada por la emoción. «Javier», murmuró, acercándose a él con pasos lentos pero seguros. «Esto es maravilloso». Sus ojos recorrieron cada detalle del mural, reconociendo en él los símbolos de la lucha y el dolor que había compartido con su nieto, pero también la luz que ahora brillaba en su vida. Javier se giró hacia su abuela, sus ojos encontrando los de ella. «Lo hice por ti, abuela», dijo con voz ronca. «Tú nunca dejaste de rezar por mí, de creer que podía cambiar. Este mural es una promesa de que seguiré adelante, que no volveré atrás». María del Carmen lo abrazó, sus cuerpos temblando por la intensidad del momento. En ese abrazo, Javier sintió que todo el peso de su pasado finalmente se desprendía, dejándolo libre para empezar de nuevo. El silencio del centro comunitario fue roto por los aplausos de algunos de los presentes, pero para Javier y María del Carmen, el mundo exterior desapareció por un instante. Todo lo que importaba era que, en ese momento, estaban juntos, más fuertes que nunca, sostenidos por una fe inquebrantable y el amor que los había guiado a través de la tormenta. Esa noche, cuando Javier se despidió de su abuela y Lucía, quedó un último momento a solas frente al mural. Lo contempló por última vez antes de apagar las luces, sintiendo en su interior una paz que nunca había conocido. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Había encontrado en sí mismo la fuerza para seguir adelante, y con el apoyo de quienes lo amaban, sabía que podría enfrentar cualquier cosa. Al salir del centro, levantó la vista al cielo nocturno, donde las estrellas brillaban intensamente. Una sonrisa se formó en sus labios, una sonrisa genuina, llena de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió realmente vivo. Caminó hacia su futuro con pasos firmes, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendría el poder de cambiar su destino. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.